1961 a 1963. San Sebastián de Garabandal. 1 de noviembre de 1962. Conchita comenzó la redacción de su diario en 1962. Se terminó en la segunda mitad del año 1963. Abarca solo una parte de la historia de las apariciones, la que va desde el 18 de junio de 1961 hasta enero de 1963. María Concepción González, 13 años. Voy a relatar en este libro mis apariciones y mi vida corriente. El mayor acontecimiento de mi vida. Hay que entender qué quiere decir el mayor acontecimiento de mi vida hasta la fecha de junio de 1961. Es claro que sucesos posteriores, tal como la aparición de la Virgen del Carmen o las locuciones con Nuestro Señor, tienen para las 4 niñas, o para Conchita en particular, una importancia mayor que la visita del ángel. Fue el día 18 de junio de 1961 en San Sebastián. Sucedió de la siguiente manera. Era un domingo por la tarde, donde nos encontrábamos todas las niñas jugando en la plaza. De repente, Maricruz y yo pensamos ir a coger manzanas y nos dirigimos directamente allí. Se trata del lugar donde se encuentra el manzano de la primera aparición, sin decir nada a nadie que íbamos a coger manzanas. Las niñas, al ver que nos alejábamos las 2 solas, nos preguntaron, ¿a dónde vais? Nosotras les contestamos, por ahí. Y seguimos nuestro camino, pensando cómo íbamos a apañárnosla para cogerlas. Una vez ahí, nos pusimos a coger manzanas y cuando estábamos más entusiasmadas, vimos llegar a Loli, a Jacinta y a otra cría que venía a buscarnos. Al vernos coger manzanas, exclamó Jacinta, «¡Ay, Conchita! ¿Qué coges manzanas?» «Calla», le contesté yo, «que te oye la señora del maestro y se lo dice a mi mamá, Aniceta González, viuda, con 4 hijos. Serafín, que viene a ser como el cabeza de familia, Cetuco, diminutivo de Aniceto, murió en 1965, Miguel y Conchita. Yo me escondí entre las patatas y Maricruz echó a correr por las tierras. Entonces Loli exclamó, «No corras, Maricruz, que te vimos, ya se lo diremos al dueño». Entonces Maricruz vuelve a donde mí, y salimos de nuestro escondrijo para reunirnos todas. Estando hablando, llamaron a la cría que venía con Jacinta y Loli, y se fue. Nos quedamos las 4 solas y pensando lo mejor volvimos las 4 a coger manzanas. Cuando estábamos más divertidas, oímos la voz del maestro, quien al ver que se movían tanto las ramas, creyó que eran las abejas y le dijo a su mujer Concesa, «Vete al huerto, que andan las abejas donde está el manzano». Nosotras al oírlo, nos entró mucha risa. Cuando ya nos llenamos los bolsillos, echamos a correr para comerlas más tranquilamente en el camino, o sea, en la calleja. Es el camino pedregoso que va desde el pueblo a un bosquecillo de 9 pinos. Estando entretenidas comiéndolas, escuchamos un fuerte ruido, como de trueno. Es interesante recalcar que en Fátima, poco antes de la primera aparición del Ángel de la Paz, los pastorcillos oyeron el ruido de un trueno. Y nosotras exclamamos a la vez, «Parece que truena». Eso sucedió a las 8:30 de la noche. El gran milagro anunciado para Garabandal deberá producirse también a las 8:30 de la noche. Una vez terminadas las manzanas, digo yo, ¡ay, qué gorda! Ahora que cogimos las manzanas que no eran nuestras, el demonio estará contento y el pobre ángel de la guarda estará triste. Entonces empezamos a coger piedras y a tirárselas con todas nuestras fuerzas al lado izquierdo. Decíamos, ahí estaba el demonio. Una vez cansadas de tirar piedras y ya más satisfechas, empezamos a jugar a las canicas con piedras. De pronto, se me apareció una figura muy bella, con muchos resplendores que no me lastimaban nada los ojos. Las otras niñas, Jacinta, Loli y Maricruz, al verme en este estado, creían que me daba un ataque, porque yo decía con las manos juntas, «¡Ay, ay!». Cuando ellas ya iban a llamar a mi mamá, se quedaron en el mismo estado que yo, y exclamamos a la vez, «¡Ay, el ángel!». Luego hubo un cierto silencio entre las 4, y de repente desapareció. Al volver normales y muy asustadas corrimos hacia la iglesia,
pasando de camino por la función del baile que había en el pueblo. Entonces una niña del pueblo, que se llama Pili González, nos dijo: «Qué blancas y asustadas estáis. ¿De dónde venís?». Nosotras, muy avergonzadas de confesar la verdad, le dijimos: «De coger manzanas». La visión parece haber acentuado en las niñas el remordimiento intenso y el arrepentimiento de su falta. Y ella dijo: «¿Por eso venís así?». Nosotras le contestamos todas a una: «Es que hemos visto al ángel». Ella dijo: «¿De verdad?». Nosotras: «Sí, sí». Y seguimos nuestro camino en dirección a la iglesia, y esta chica se quedó diciéndoselo a otras. Una vez en la puerta de la iglesia y pensándolo mejor, nos fuimos detrás de la misma a llorar. Unas crías que estaban jugando nos encontraron, y al vernos llorar nos preguntaron: «¿Por qué lloráis?». Nosotras les dijimos: «Es que hemos visto al ángel». Ellas se echaron a correr a comunicárselo a la señora maestra. Una vez que terminamos de llorar a la puerta de la iglesia, entramos en ella. En aquel mismo momento llegó la señora maestra toda asustada, y enseguida nos dijo: «Hijas mías, ¿es verdad que habéis visto al ángel?». «Sí, señora». «A la mejor es imaginación vuestra». «No, señora, no, hemos visto bien al ángel». Entonces la maestra nos dijo: «Pues vamos a rezar una estación a Jesús sacramentado en acción de gracias». La estación es una práctica española de devoción a la Eucaristía. Consiste en rezar 6 Padre Nuestros, 6 Ave Marías y 6 Gloria, un credo, y generalmente se añade una Salve Regina. Cuando hubimos terminado de rezar la estación, nos fuimos para nuestras casas. Ya eran las 9 de la noche y mi mamá me había dicho que fuera a casa de día, y yo ese día fui ya de noche. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me dice: «¿No he dicho yo que a casa se viene de día?». Yo, toda asustada por las dos cosas, por haber visto aquella figura tan bella, y por venir tarde a casa, no me atreví a entrar a la cocina y me he quedado junto a una pared, muy triste, y le dije yo a mi mamá: «He visto al ángel». Ella me respondió: «Todavía de venir tarde a casa, me vienes diciendo esas cosas». Yo le respondí de nuevo: «Pues yo he visto al ángel». Ella me respondió lo mismo, pero ya más dudosa de que yo hubiera visto al ángel. Esto fue a las 9:30 de la noche. Después, ya esa noche, ya no hablamos más de ello. Fue una noche corriente, igual que las otras, sin hablar nada, ni nada. Ha llegado el día 19. Cuando nos hemos levantado, la gente ya empezaba a hablar. Esas 4 niñas algo vieron, porque bajaban con unas caras. Otras respondían: «Sería un pájaro de esos grandes», como ya era algo de noche. Otras decían: «O sería algún nene que vino a donde ellas, o estarían soñando». Bueno, todo era pensar cada uno una cosa. Fue un día que nada más hablaban de eso. A nosotras nos preguntaban que cómo era, y nosotras, todas contentas de la bella figura que habíamos visto, lo decíamos muy seguras porque algunas personas dudaban de si sería verdad. Y nosotras les decíamos: «¿Cómo era? ¿Cómo iba vestido muy resplandeciente?». Pero la más de la gente se reía de nosotras, pero a nosotras lo mismo nos daba, como sabíamos que era verdad. Estas conversaciones se hablaron a las 10 de la mañana, cuando ya nos íbamos a la escuela. Cuando llegamos a la escuela, la señora maestra nos preguntó: «Hijas mías, ¿estáis en lo seguro de lo que me dijisteis ayer?». Nosotras le respondimos a la vez: «Sí, señora, hemos visto al ángel». Las niñas de la escuela que nos rodeaban estaban todas admiradas de lo que decíamos. Pero nosotras continuamos como siempre, sin preocupación ninguna. Cuando salíamos de la escuela, cada una se dirigió a su casa. Pero ese día Jacinta y Maricruz salieron juntas y se encontraron con el párroco del pueblo, don Valentín Marichalar, párroco del pueblo vecino, Cocío, y encargado del campanario de San Sebastián de Garabandal. De tiempo atrás, conocía bien a las niñas y a sus familias. Su actitud ante las apariciones parece al mismo tiempo firme y dubitante. Quizá podría decirse que tenía una interna fe firme sobre la sobrenaturalidad de esos fenómenos, a la vez que una muy prudente reserva y discreción ejemplar frente al público que subía a Garabandal, quien les dijo todo asustado lo siguiente: a ver, ¿es verdad que visteis al ángel?».
Ellas le contestaron a la vez: sí, señor. No sé si nos engañáis, les repuso. Ellas sonriendo añadieron: no tenga miedo, que hayamos visto al ángel, y siguieron su camino hacia sus casas. El párroco caminaba a ver dónde estaba yo, me encontró ya cerca de mi casa. Llegó todo nervioso y me dijo: Conchita, sé sincera, ¿qué visteis anoche? Yo le expliqué todo. Él me escuchaba muy atento y al final me dijo: pues esta tarde, si lo veis, le preguntaréis que quién es y a qué viene, a ver qué te responde. Le dije que así lo haría y el párroco se marchó a casa de Loli a ver si coincidíamos todas. Yo seguí mi camino para mi casa. Loli contestó lo mismo que nosotras. Así, él estaba cada vez más impresionado, porque coincidíamos las cuatro en todo. Finalmente dijo: bueno, vamos a esperar 2 o 3 días para ver qué os dice y ver si seguís viendo aquella figura que decís ser un ángel. Y agregó el párroco: entonces iré donde el señor obispo. Se trata de ese doctor Doroteo Fernández, antiguo obispo auxiliar de la diócesis, y en junio de 1961, cuando comenzaron las apariciones, administrador apostólico de la diócesis de Santander. El año siguiente fue nombrado obispo titular de Santander el doctor Eugenio Beitia Aldazabal. Este ha seguido la historia de las apariciones desde 1962 a 1965 y ha dejado la más importante de las 4 notas que han emanado de la autoridad eclesiástica. Es la nota del 8 de julio de 1965. Su dimisión, por motivos de salud, fue aceptada. Sin embargo, hubo de quedar al frente de la diócesis como administrador apostólico hasta agosto de 1965. El nuevo obispo titular, S. E. Vicente Puchol, no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento sobre las apariciones. Nosotras, como siempre, llegamos a casa, comimos y después fuimos de nuevo a la escuela, pues entrábamos a las 2 de la tarde. En mi casa estaban haciendo una pequeña reparación. Yo fui a casa de la señora a la que le compramos la leche y me dijo: ¿es verdad que visteis al ángel o es cosa que dice la gente? Yo le respondí: es cierto que vimos al ángel. Ella me vuelve a preguntar: ¿y cómo le visteis? Yo se lo expliqué, en tanto ella escuchaba con mucha atención, y me dijo así, sonriendo: yo, a ti te conozco muy bien, sé que no mientes, y creo que ves al ángel, pero a las otras niñas no las trato con frecuencia, y no sé. Entonces yo le dije: pues lo hemos visto las 4, Loli, Jacinta, Maricruz y yo, y todas decíamos lo mismo. Ella ya no me contestó nada, y yo me fui para mi casa con la leche. Cuando llegué a casa le dije a mi mamá: mamá, me voy a rezar a la calleja. Esto lo oyó el albañil, que se llama Pepe José Díez Cantero, o a quien llaman Pepe Díez, es el albañil del pueblo, y uno de los principales testigos de las primeras apariciones, así como del milagro de la comunión visible de Conchita, el 18 de julio de 1962, y que, como dije antes, estaba trabajando en arreglos de nuestra casa, y también mi hermano Aniceto González, que le ayudaba. Pepe dijo riendo a mi hermano: ¿van a dejar ir a rezar a Conchita? Mi hermano repuso: Conchita, no se te ocurra ir a rezar, la gente se reirá de ti y de nosotros, seguirán diciendo que dices ver al ángel y que eso es mentira. No se te ocurra ir. Pero yo, claro, le insistía a mi mamá, y cuando estaba en esto, llegaron las otras 3 niñas y me llamaron. Mi mamá se puso nerviosa y dijo: ¡ay, Dios mío, en qué líos os habéis metido! Nosotras le decíamos: en ninguno. Entonces mi mamá, dudando si sería verdad, y con tal y la dejara en paz, me permitió ir. Y muy contentas nos fuimos a ese lugar llamado Calleja, un trocito de cielo, un trocito de cielo. La expresión está subrayada por Conchito en el texto original de su diario. Parece como una alusión al hecho de que la mayoría de las apariciones primeras, del ángel y de la Virgen, tuvieron lugar en este sitio. La gente al vernos pasar nos preguntaba: ¿a dónde vais? Nosotras les respondíamos: a rezar a la Calleja.
Pero la gente se reía de nosotras y nos decía, la gente, al principio, como Conchita lo explica, solo los vecinos del pueblo asistían a los éxtasis. Muy pronto, comenzó a sumarse la gente de los pueblos vecinos, después de toda la provincia, también de toda España y del extranjero. El 18 de octubre de 1961 la multitud alcanzó la cifra de los 5.000, cifra verdaderamente considerable, si se tiene en cuenta el aislamiento de este pueblo y la gran dificultad de acceso, 6 kilómetros de un camino detestable que no todos los coches pueden recorrerlo. ¿Por qué no vais mejor a rezar a la iglesia? Y nosotras a la vez les respondíamos, porque ayer se nos apareció allí el ángel, a ver si se nos aparece otra vez. A ese sitio yo le puse la calleja. Cuando llegamos a él nos pusimos a rezar y la gente y los niños nos miraban, pero los niños se escondían tras la cerca o entre el maíz y nos tiraban piedras. Nosotras les decíamos que no nos tiraran piedras, pero ellos se reían y nos seguían tirando. Estuvimos allí rezando el rosario y nos quedamos un rato esperando para ver si venía el ángel. El cielo estaba muy nublado y había mucho cierzo. Cuando ya se hizo tarde, bajamos a la iglesia, pero en el camino encontramos a la señora maestra que nos preguntó, ¿habéis ido hoy a la calleja? Sí, le contestamos, pero muy tristes por no haber visto al ángel. El hecho de ver o no la visión es independiente del deseo de las niñas. Es la aparición misma la causa y el origen de los fenómenos místicos. Esto se verifica en Garabandal, donde la voluntad de los videntes se ve impotente para cambiar cualquier cosa en el desarrollo de los acontecimientos. Ella añadió, no os preocupéis. ¿Sabéis por qué no le habéis visto? Porque está muy nublado y por eso no viene. Y eran las 8:30 de la noche. Fuimos a hacer una visita al Santísimo y cada una nos fuimos para nuestras casas. A mí, cuando llegué, me preguntó mi mamá, ¿has visto al ángel? Yo le dije que hoy no le habíamos visto. Luego me puse a hacer mis labores, como siempre, cené, y me fui a dormir a las 10 menos cuarto. Pero como no podía dormir, me puse a rezar y oí una voz entonces que me dijo, no os preocupéis, que me volveréis a ver. Esta frase está subrayada en el original. Esta voz, como me contaron al día siguiente las otras 3 niñas, también la oyeron ellas. Yo me quedé preocupada después de oír la voz y seguí rezando, con mucha duración, hasta que me quedé dormida. Ha llegado el día 20 del mismo mes. Nosotras hicimos nuestra vida corriente igual que el anterior. En tanto la gente seguía con los mismos comentarios, aunque ya cambiados. Decían que si a lo mejor sería una imaginación nuestra, pues como no lo habíamos visto el 19, creían que no se nos volvería a aparecer, pues ignoraban lo que nos había pasado por la noche, ya que nosotras no lo habíamos dicho a nadie. Por la tarde del día 20, las otras 3 niñas y yo hicimos nuestras labores. Fuimos a la escuela y al regresar a nuestras casas, dijimos a nuestras mamás que íbamos a rezar a la calleja. A mí, mi mamá me dijo que no, que ya que quería ir a rezar a la calleja, que fuera a la iglesia. Tanto mi mamá como los padres y hermanos de las otras niñas estaban preocupados, pues tenían una lucha muy grande, porque si se inclinaban a la verdad, también pensaban lo contrario. Cuando estaba yo diciéndoselo a mi mamá, llegaron a mi casa las 3 niñas, Loli, Jacita y Maricruz, y se exclamaron, «Señora, deje ir a Conchita, déjela ir. ¿Pero para qué queréis ir a hacer el tonto?» Nosotras le dijimos a la vez, «Si no vamos a hacer el tonto, vamos a rezar a ver si viene el ángel». «No, yo no dejo ir a Conchita, id vosotras», exclamó mi mamá. Ellas se fueron pero muy despacio hasta que dejé de verlas, pues una pared me lo impidió. Yo me quedé muy triste. Mi mamá de repente salió y con voz muy alta llamó a Loli y le dijo, «Loli, dile a las otras niñas que vengan acá». En un momento estuvieron presentes y mi mamá les dijo, «Si hacéis lo que os mando, dejo ir a Conchita». Ellas muy contentas contestaron, «Sí lo haremos». Pues bien, vosotros 3 os vais ahora solas, como si fuerais a jugar sin decir nada a nadie, y cuando hayáis llegado a la calleja, irá Conchita escondida para que nadie se dé cuenta. Ellas se fueron, pero con poco de miedo, pues pensaban que mi mamá se los decía en broma. Iban muy despacio. Yo les dije, «Vayan, que yo iré luego». Al poco rato, cuando mi mamá me dejó ir, me fui,
y las encontré lamentándose de que tardara. Ya juntas las 4 nos pusimos muy contentas. Llegamos a la calleja y nos pusimos a rezar el rosario. Terminamos y el ángel no venía. Decidimos ir a la iglesia y cuando nos levantábamos pues estábamos de rodillas. Vimos una luz muy resplandeciente que nos rodeaba a las 4 y no vimos más que esa luz y gritamos como con miedo. Entonces desapareció aquel resplandor tan grande y nos fuimos a nuestras casas pues eran ya las 9:30 y no fuimos a la iglesia porque era muy tarde. En nuestras casas no dijimos nada a nadie. El sacerdote del pueblo nos advirtió que si volvíamos a ver otra vez algo se lo comunicáramos rápidamente. Pero este sacerdote vive en otro pueblo llamado Cocío, que está 7 kilómetros del nuestro. Nuestros papás no nos dejan ir solas hasta Cocío, por lo que decidimos decirlo a nuestros padres, quienes fueron a contarlo al sacerdote, pues estos 2 días no había gente en la calleja, más que nosotros 5, el Ángel, Loli, Maricruz, Jacinta y yo. Ha llegado el día 21. Ha sido un día corriente, la gente ya creyendo un poco más. Por la tarde, después de hacer lo que teníamos que hacer, pedimos permiso a nuestros padres para ir al mismo lugar donde se nos aparecía el ángel. Pero al ir hacia la calleja, viendo que la gente no nos creía, le dijimos a una señora que se llama Clementina González que si quería acompañarnos para que viera que era cierto. Pero ella no quiso venir sola, pues dudaba y fue a llamar a otra señora de nombre Concesa. Así, al darse cuenta otras personas que veníamos acompañadas por estas señoras se unieron a nosotras y llegando a la calleja nos pusimos a rezar el rosario. Terminamos y el ángel no vino. La gente se reía mucho y nos decía: rezad una estación. Así lo hicimos y al terminar se nos apareció el ángel. Era un viernes. Parece ser un error de Conchita. En realidad se trata de un miércoles. El texto original tiene una tachadura, lo que hace pensar que la niña tuvo alguna duda al escribir el día. Nosotras le preguntamos que quién era y a qué venía, pero él no nos contestó nada. Terminada la aparición, la gente estaba muy nerviosa y exclamaron: «Ay, hijas mías, cuando volváis a ver al ángel le decís que nos perdone por no creer». Y algunas se pusieron a llorar. En especial una señora llamada Clementina quiso llamar a toda la gente del pueblo, pero iba a llamarla cuando el ángel desapareció. Entre esas personas había una tía mía, a la cual otra señora le decía: «¿Tú has visto al ángel?». Mi tía le contestó: «Yo no le he visto, pero si vosotros no creéis en esto, no creéis en Dios». Esa y otras señoras le preguntaban esto para que no se impresionara tanto, pero ella seguía igual. Todos los que nos habían visto bajaban al pueblo contándolo a todos, quienes quedaban muy impresionados, pues nunca se había visto ni oído cosa igual en el pueblo. Ha llegado el día 22. Nosotras seguimos igual, y el señor cura de Cocío, luego que se enteró de lo que la gente había visto y oído, dijo que él se lo iba a contar todo al señor obispo, pero la gente le decía que primero lo viera él, que se quedara en el pueblo. Ese mismo día a las 8:30 de la noche fuimos a rezar al mismo lugar. Fue toda la gente con nosotras y también el señor párroco. Nos pusimos a rezar el rosario y al terminar se nos apareció el ángel. Al vernos en éxtasis, la gente empezó a gritar y a decir que esto era cierto. Estaba también un profesor, su nombre es Marín. Algunos del pueblo decían que él era el que nos preparaba y le querían meter a la cárcel y se lo repetían a los guardias. Casi desde el comienzo hubo algunos números de la Guardia Civil, que velaba por el orden entre los numerosos forasteros que subían para ver a las niñas en éxtasis, que vinieron al principio, ya que terminada la aparición, nos llevaba a casa de un señor del pueblo, para preguntarnos cómo habíamos visto al ángel. Ha llegado el día 23, fuimos al mismo lugar a rezar el rosario, pero la gente ya era mucha, pues los del pueblo lo habían contado a los de Cocío, Puente Nanza, Rosadio, etc. A las 9:15 vino el ángel. La gente seguía muy impresionada tanto del pueblo como los que habían ido de los pueblos vecinos. Cuando terminó la aparición, toda la gente nos besaba. Ese día, los guardias no quisieron que el profesor nos llevara y fuimos con el párroco a la sacristía, donde nos preguntó
llamándonos a una por una para ver si coincidíamos. Nosotras le decíamos cómo le veíamos. Luego que terminó de preguntarnos, salimos junto con él, el cual dijo a la gente: «Hasta ahora todo parece ser de Dios, pues coinciden las 4». Al oír esto, la gente se puso muy contenta de que fuera de Dios. Ha llegado el día 24. Era sábado, y subió al pueblo gente de muchas partes. Nosotras hicimos lo de otros días, es decir, ir a rezar el rosario a la calleja. Toda la gente del pueblo nos acompañaba. Cuando llegamos al lugar, ya estaban ahí los forasteros quienes se habían adelantado para coger puesto para vernos mejor. Ese día no nos dio tiempo de empezar el rosario, nada más que llegar al sitio donde se nos aparecía, y lo vimos. Nunca le habíamos oído hablar. Ese día le vimos un letrero debajo de él que decía: «Hay que», y en la segunda línea números romanos. En una carta escrita por Conchita a la señor William A. Nolan, de Illinois, se precisa la descripción en los términos siguientes: «La primera vez que le hemos visto, no nos ha dicho nada hasta el día de julio. Antes del L de julio traía debajo de los pies un letrero y no entendíamos bien lo que decía. Las palabras que hemos entendido son estas: en primer renglón, hay, y en el último renglón, 18.961. Esto es lo que hemos entendido». Es una alusión, como se verá un poco más adelante, al mensaje del 18 de octubre de 1961. Nosotras le preguntamos que qué quería decir aquello. Él se sonreía, pero no nos dijo nada. Cuando se terminó la aparición, nos llevaron los mozos del pueblo un carro para que no nos atropellara la gente. No nos besaron. Nos llevaron a la iglesia y ahí nos metió don Valentín, el párroco, una por una, para que le dijéramos cómo era. Nosotras le dijimos que habíamos visto el letrero y él nos preguntaba qué decía, o qué letras tenía, pero nosotras le dijimos que no nos habíamos fijado en el letrero. El señor cura estaba impaciente por ir con el señor obispo a contarle todo. Entonces nos mandó con el profesor a decírselo para que lo escribiera y ver si nos acordábamos de algunas letras. Ha llegado el día 25, domingo. Cada día venía más gente, pues cada vez lo sabían en más partes. La gente seguía entusiasmada. Entre tanta gente había 5 sacerdotes, pero ellos no lo creían. También vino el señor maestro de Cocío. Cuando llegamos al lugar de la calleja, donde nos poníamos a rezar el rosario, los del pueblo habían hecho un cuadro con estacas y sogas para que la gente no se nos arrimara. Únicamente los sacerdotes, nuestros padres y hermanos y los médicos. Ese domingo vinieron muchos médicos, y ya dije, 5 sacerdotes. Al comienzo de las apariciones no habla ninguna prohibición ni restricción que impidiera a los sacerdotes subir al pueblo. En alguna ocasión subieron más de una docena de sacerdotes a presenciar los éxtasis. Esto producía una gran alegría en las niñas, que sentían por los sacerdotes una especial predilección. Les gustaba que los sacerdotes y religiosos creyesen en la realidad de las apariciones. Sería interesante indicar que muchas veces sacerdotes vestidos de civil eran reconocidos por las niñas como sacerdotes. Nosotros recordamos por lo menos 5 casos de estos, algunos verdaderamente sorprendentes. Cuando vino el ángel estuvo presente el maestro de Cocío, pero ese día no creía y decía que todo era comedia, y a mi hermano se lo dijo: «Qué bien lo hace tu hermana». Pero mi hermano no respondió nada. Ese día el médico nuestro de cabecera, cuando yo estaba viendo al ángel, me cogió a mí, me levantó y me dejó caer de una altura como de 1 metro más o menos, y al caer mis rodillas sonaron como una calavera. Hemos escuchado de un testigo autorizado que ha conversado con el médico a que alude Conchita. Algunas precisiones interesantes a propósito de esta caída. Conchita dice que no se daba cuenta. Esto explica que haya sobreestimado, por lo oído a testigos exaltados de este hecho, la altura real de su caída. Según el médico, esta no pasó de los 75 centímetros. También es cierto que no la dejó caer voluntariamente, sino que se debió a una especie de aumento de peso repentino en la niña. El fenómeno de aumento de peso, que tiene relación con el de la levitación,
Es conocido en la historia de los místicos. El aumento de peso se ha producido con frecuencia en los éxtasis de Garabandal. Mi hermano intentó quitarlo, pero una fuerza interna lo echaba hacia atrás. De esto yo no me daba cuenta, pero la gente me lo contó después. Terminada la aparición, toda la gente se veía muy emocionada y todos querían ver mis rodillas, y yo no sabía para qué. Entonces serían como las 8:30 de la noche. Nos fuimos a la iglesia a rezar a Jesús sacramentado. Como se verá a propósito de los mensajes, las enseñanzas y la historia de Garabandal, está muy vinculada con la Eucaristía. Estas apariciones contienen una invitación de la Virgen al culto y a la devoción de Jesús sacramentado. Luego nos llevaron a la sacristía donde había muchos médicos y sacerdotes. Nos hicieron muchas preguntas y algunos de los sacerdotes no lo creían, otros sí. Pasado un buen rato nos miramos las piernas que estaban llenas de pinchazos, pellizcos o de uñas que nos habían clavado, pero no nos dolía, aunque sí estaban marcadas. Ha llegado el día 26, lunes. Ese día no tuvimos aparición, pero el martes y el miércoles sí. El jueves y viernes tampoco, aunque vino mucha gente. El sábado de julio vino también mucha gente, muchos médicos, y subían al pueblo en coche, y ese día tuvimos la aparición muy temprano a las 7:30, claro, casi de día, y la gente lo veía muy bien. Ese día nos dijo el ángel que el domingo vendría la Virgen María bajo la advocación del Carmen. La aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock tuvo lugar, según la historia, el día 16 de julio de 1251. Ese Simón Stock fue el sexto general de la Orden Carmelita. La Virgen le dijo que tendría una especial protección sobre los que llevaran el escapulario o el hábito del Carmen. En 1726, el Papa Benedicto XIII extendió a toda la Iglesia la fiesta que conmemora esta aparición. Y el ángel seguía trayendo el letrero, y nosotras no sabíamos lo que quería decir, y ese día pasó como los otros. Nos metieron a la sacristía a preguntarnos cosas, acompañadas por los jóvenes del pueblo. Los jóvenes del pueblo, especialmente sus parientes y hermanos, eran los encargados de defender a las niñas del indiscreto entusiasmo de la gente. Hasta el mismo lugar de los demás días. Ha llegado el día 28, 24. Conchita acaba de explicarnos los sucesos del sábado de julio. Ahora salta en la narración al miércoles anterior. Llegará hasta el martes, día 27, para darnos algunas explicaciones suplementarias y volverá a hablar del día 28 un poco más abajo. Nosotras seguíamos muy entusiasmadas con lo que habíamos visto, el ángel con su letrero, y muy sonriente. Nosotras hacíamos nuestras cosas igual que siempre. La gente que había visto le contaba a la que no había visto y claro, venía más gente. El día 27 martes no tuvimos aparición, había mucha gente. Por la tarde fuimos, como los demás, a rezar el rosario a la calleja y le rezamos junto con la gente. Cuando terminamos de rezar y no vimos nada, nos quedamos tristes porque creíamos que no volveríamos a ver ya nada. La gente se iba muy desilusionada, pero cuando Dios lo quiere así, es que tiene que serlo. Nosotras, después de rezar el rosario, fuimos a la iglesia a rezar una estación al Santísimo. Luego fuimos a casa. La gente del pueblo estaba triste, pues ellos sí creían. En cambio, los forasteros que habían ido y no habían visto nada, regresaban riendo y decían: es interesante subrayar que Conchita no parece preocuparse por la opinión del público. Le da lo mismo que la opinión sea favorable o adversa. La niña permanece en la narración objetiva de la verdad pura, que defiende con una firmeza inalterable. Claro, como hay mucha gente y no están muy acostumbradas, no se atreven a hacerlo delante de todos. Ha llegado el día 28. Nosotras estábamos un poquito tristes, pues no habíamos visto al ángel. Fuimos como de costumbre a la escuela. Cuando salimos, la gente del pueblo, al vernos tan tristes, lloraban y nos besaban diciendo: rezad mucho para que vuelva. Cuando llegó la tarde fuimos a la calleja e hicimos lo de costumbre. La gente rezaba el rosario con más fe que nunca para que se nos apareciera. Al terminar de rezar las letanías, se nos apareció y vino más sonriente que nunca.
Nosotras le preguntábamos para qué venía, y él se sonrió y no nos contestaba. Empezamos a verlo como a las 9 y terminamos a las 10. Se nos hizo un minuto o menos. Estábamos muy contentas con él. Durante el éxtasis el tiempo les parece muy corto a causa de la intensa felicidad que tienen. Se les ha oído con frecuencia pedirle a la Virgen después de una larga aparición: «Oh, ¿te vas ya? Espera un minutín más». Ha llegado el día 29, jueves. Le vimos igual que siempre e hicimos igual que siempre. El viernes 30 igual. Ha llegado el L sábado. Ese día vino mucha gente, como era el día de la Virgen, y a lo mejor se nos aparecía. Nosotras fuimos a la calleja como siempre a rezar el rosario, y la gente nos acompañaba. Al final del Santo Rosario, se nos apareció el ángel muy sonriente y nos dijo: «Vengo a anunciaros la visita de la Virgen bajo la advocación del Carmen, que se os aparecerá mañana domingo». Nosotras muy contentas le dijimos: «Que venga pronto». Él se sonreía. Entonces le dijimos: «¿Qué significa ese letrero que tú traes?». «Ya os lo dirá la Virgen». Ese día nos habló de muchas cosas. Le decía a Jacinta, a Loli y a Mari Cruz cómo el primer día iban a llamar a la mamá de Conchita, creyendo que le estaba dando un ataque. El ángel comenta con las niñas los sucesos que tuvieron lugar durante su primera aparición, el 18 de junio. Ellas se reían, porque es que estaba no sé cómo ese día. Estuvo 2 horas y se nos hizo 2 segundos. Después nos dijo: «Volveré mañana con la Virgen», y se marchó. Qué pena nos dio. La gente muy contenta nos preguntaba: «¿Qué os ha dicho?», y nosotras les contamos lo que nos había estado diciendo. La gente forastera se fue creyéndolo mucho y muy contentos, con muchas ganas de decírselo a quien no lo había visto. El ángel tenía un vestido azul largo suelto, sin cinto, las alas rosas claras, bastante grandes, muy bonitas, su carita ni larga ni redonda, la nariz muy guapa, los ojos negros y la cara trigueña, las manos muy finas, las uñas cortadas, los pies no se le ven. Este es un retrato en el que puede admirarse el colorido, la precisión y la asombrosa riqueza literaria. Queda todavía más realzado por la sencillez del estilo en que está escrito.